en el laberinto de cemento y asfalto que llamamos ciudad, donde el brillo de las marquesinas intenta opacar las sombras, existe un eco constante, el de miles de vidas que luchan por ser vistas. Esta es la historia de Elena, una niña que, desde su más tierna infancia, conoció la dureza de las calles como su único hogar y maestro. Su cuna fue un banco de parque, su techo, el cielo estrellado o la lona improvisada, y su banda sonora, el murmullo incesante de una metrópolis que a menudo prefiere ignorar a sus hijos más vulnerables. Creció entre la indiferencia y la hostilidad, aprendiendo a cada amanecer que la supervivencia no era un derecho, sino una batalla diaria que debía librar con ingenio y una determinación forjada en el acero de la necesidad. Desde muy joven, Elena entendió que la vida en la calle no ofrecía treguas ni segundas oportunidades. Cada día era un rompecabezas de decisiones difíciles. ¿Dónde encontraría la próxima comida? ¿Quién le ofrecería un poco de agua o un refugio temporal de la lluvia o el frío? La escuela era un lujo inalcanzable, los juguetes, una fantasía de otros niños. Su mundo era tangible, crudo y desprovisto de las comodidades más básicas. Un escenario donde la inocencia se desvanecía rápidamente ante la cruda realidad de la existencia. Era una lucha constante contra el hambre, la enfermedad y la amenaza invisible de la violencia que acechaba en cada esquina. Una adversidad monumental que la marcaba profundamente. La adversidad de Elena no era un evento aislado, sino una condición de vida. No se trataba de superar un obstáculo, sino de sobrevivir a un entorno que parecía diseñado para aplastarla. Las miradas de lástima o desprecio de los transeúntes eran tan dolorosas como el frío que calaba sus huesos. Aprendió a leer los rostros, a identificar la bondad genuina de la falsa, a discernir la esperanza en los pequeños gestos y a protegerse de aquellos que veían en su vulnerabilidad una oportunidad. Cada cicatriz visible o invisible era un recordatorio de su lucha, una prueba de su resistencia en un mundo que constantemente intentaba borrarla. Sin embargo, incluso en la desolación de su existencia, Elena poseía una chispa inquebrantable, una curiosidad latente que la impulsaba a observar y aprender. Se maravillaba con los libros que encontraba tirados, intentando descifrar sus letras y las historias que contenían, aunque su conocimiento del alfabeto era precario. Escuchaba las conversaciones fragmentadas de la gente, absorbiendo pedazos de un mundo ajeno, imaginando cómo sería una vida diferente. Esta sed de conocimiento, este anhelo por algo más allá de su realidad inmediata, era una semilla de esperanza que, aunque pequeña, se negaba a ser sofocada por la desesperación. Antes de continuar con el viaje de Elena, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has enfrentado una situación que te pareció insuperable, pero lograste salir adelante? Si tienes una historia de resiliencia que te gustaría compartir, déjala en los comentarios. Nos encantaría escucharla. La vida de Elena, marcada por la ausencia de un hogar y la constante incertidumbre, era el epítome de la vulnerabilidad. Sin una red de seguridad, sin una mano que la guiara, cada día era un acto de fe. Pero fue precisamente en esa fragilidad donde comenzó a forjarse una fuerza interior inmensa, una capacidad de adaptación que pocos podrían comprender. El punto más bajo en la vida de Elena no fue un único evento dramático, sino una acumulación de momentos de desesperación que se encadenaban, formando un abismo silencioso. Hubo noches en las que el frío era tan intenso que el sueño se convertía en un lujo peligroso, donde cada aliento empañaba el aire y la soledad pesaba más que el hambre. Recuerdo una historia que ella misma contó, de una vez en la que, enferma y sin fuerzas, se acurrucó bajo un cartón mojado, escuchando el latido de su propio corazón, preguntándose si el sol volvería a salir para ella. La fiebre le nublaba la vista y el miedo de no despertar la invadía por completo. En esos instantes de absoluta vulnerabilidad, la mente de Elena, aún siendo una niña, se enfrentaba a pensamientos oscuros. La idea de rendirse, de simplemente dejar de luchar, se presentaba como una tentación silenciosa y casi dulce. ¿Para qué seguir si el mañana prometía la misma lucha, la misma indiferencia? El mundo a su alrededor seguía su curso, ajeno a su sufrimiento, y esa sensación de insignificancia, de ser una mota de polvo en la inmensidad,
era quizás el dolor más agudo de todos. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas, no de tristeza, sino de una profunda y agotadora resignación. La falta de alimento constante y la exposición a los elementos pasaron factura a su pequeño cuerpo. Elena era menuda para su edad, con una mirada que reflejaba una sabiduría prematura, pero también el cansancio de 1000 batallas. Las infecciones eran recurrentes, las heridas se sanaban lentamente. Y la energía era un recurso escaso que debía racionar con extremo cuidado. No había médicos, no había medicinas, solo la resistencia innata de su organismo y una voluntad férrea de sobrevivir que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse por completo. El silencio de la noche en la calle, roto solo por el paso ocasional de un coche o el ladrido lejano de un perro, era su confidente. Era en esas horas donde, acurrucada, se permitía soñar con una cama cálida, con una comida caliente, con la seguridad de un abrazo. Estos sueños, aunque inalcanzables, eran una pequeña válvula de escape de la cruda realidad, un recordatorio de que existía algo más allá de su miseria. Eran destellos de lo que podría ser, fantasías que, aunque dolorosas por su contraste con su vida, también sembraban una pequeña semilla de esperanza. El punto más bajo no fue un colapso, sino una lenta erosión de todo lo que se considera básico para la existencia humana. Fue la negación de la infancia, la pérdida de la inocencia y la confrontación directa con la mortalidad. Cada amanecer era un pequeño milagro, una oportunidad más para redefinir su destino. Elena no solo sobrevivía, se forjaba, se endurecía, y en lo más profundo de su ser, una fuerza indomable comenzaba a gestarse, una promesa silenciosa de que, algún día, el eco de su historia resonaría más fuerte que el silencio de sus noches más oscuras. Fue en medio de esa desesperación, en el punto más álgido de su desamparo, cuando una pequeña chispa de esperanza se encendió en el corazón de Elena, no como un milagro divino, sino como una manifestación de su propia voluntad inquebrantable. Un día, mientras buscaba algo de comida en un contenedor, encontró un libro viejo, gastado por el uso y con algunas páginas arrancadas. No era un tesoro monetario, pero para Elena, que siempre había sentido una fascinación por las letras y las historias, fue un descubrimiento que cambiaría el curso de su vida. Lo abrazó como el bien más preciado, aunque apenas sabía leer. Este libro se convirtió en su refugio, en su compañero silencioso. Día tras día, con una paciencia admirable, intentaba descifrar los caracteres, comparándolos con los letreros de las tiendas, con los periódicos abandonados. La sed de conocimiento, que antes era un anhelo vago, se transformó en una misión. Se acercaba a personas que parecían amables, pidiéndoles que le leyeran algunas palabras, que le explicaran los significados. Muchos la ignoraron, pero algunos, con un gesto de humanidad, le dedicaron unos minutos, sin saber que estaban alimentando una llama que se convertiría en un incendio. La motivación de Elena no era solo escapar de la calle, era el deseo ardiente de comprender el mundo que la rodeaba, de acceder a ese universo de historias y saberes que el libro le prometía. Quería entender por qué estaba donde estaba y cómo podía cambiarlo. Esta curiosidad insaciable, esta hambre de aprender, se convirtió en su motor principal. Cada palabra que lograba descifrar, cada frase que entendía, era una pequeña victoria, un paso más lejos del abismo de la ignorancia y la desesperanza que la había consumido durante tanto tiempo. Fue entonces cuando conoció a doña Carmen, una anciana vendedora de flores que tenía su puesto cerca de donde Elena solía pasar las noches. Doña Carmen, con su mirada bondadosa y su sonrisa sincera, no le dio limosna, le dio algo mucho más valioso en tiempo y atención. Se sentaba con ella al final de la jornada, le enseñaba a leer con un viejo silabario y le contaba historias. No era una relación de caridad, sino de respeto mutuo. Doña Carmen vio en Elena no a una niña de la calle, sino a una mente brillante y un espíritu indomable que solo necesitaba una oportunidad para florecer. Si esta historia de resiliencia te está tocando el corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles narrativas de superación. La centella de esperanza que doña Carmen encendió en Elena no solo le brindó conocimientos, sino que también le mostró que la bondad existía, que no estaba sola y que había personas dispuestas a creer en ella. Esa conexión humana
fue el anclaje que necesitaba para empezar a trazar su propio camino fuera de la oscuridad. Con la guía de doña Carmen, Elena dio sus primeros pasos firmes hacia una nueva vida. Las lecciones de lectura se complementaron con pequeñas tareas que la anciana le asignaba, como ayudar a organizar las flores o llevar recados. Era un trabajo humilde, pero le brindaba un sentido de propósito y, lo más importante, un ingreso mínimo que le permitía comprar algo de comida y eventualmente alquilar un pequeño rincón en una habitación compartida. La calle no desapareció de su memoria, pero ya no era su prisión, sino un recuerdo que alimentaba su determinación. La jornada de recuperación de Elena fue ardua y llena de sacrificios. De día, trabajaba incansablemente y de noche estudiaba con una lámpara de queroseno, devorando libros que doña Carmen le conseguía de una biblioteca de barrio. A menudo, el cansancio era abrumador y el desaliento una sombra persistente. Otros jóvenes de la calle se reían de ella, la consideraban una rara por su obsesión con los libros. Pero Elena había aprendido a ignorar las voces negativas. Su visión era clara. Quería más que una existencia al margen. Quería construir un futuro. La educación se convirtió en su obsesión. Después de dominar la lectura y escritura, Elena se propuso terminar la escuela primaria. No fue fácil. Tuvo que enfrentarse a la vergüenza de ser mayor que sus compañeros de clase, a la dificultad de ponerse al día con años de educación perdida. Pero su disciplina y su insaciable sed de conocimiento la impulsaron. Los maestros, conmovidos por su historia y su tenacidad, le brindaron apoyo extra, reconociendo el potencial extraordinario que residía en esa joven que había emergido de las profundidades de la adversidad. El apoyo no vino solo de doña Carmen y algunos maestros. Elena, con su actitud proactiva y su deseo de aprender, comenzó a construir una pequeña red de personas que creían en ella. Un librero le permitía leer en su tienda después del cierre, un vecino le ofrecía tutorías de matemáticas y una señora le enseñó a coser, una habilidad que más tarde le sería muy útil. Estos pequeños gestos de bondad, sumados a su propio esfuerzo incansable, fueron los pilares sobre los que Elena reconstruía su vida, ladrillo a ladrillo, con cada día que pasaba. Cada obstáculo superado, cada examen aprobado, cada pequeña meta alcanzada, reforzaba su confianza y su creencia en sí misma. La jornada no era lineal, hubo caídas, momentos de duda, pero Elena siempre encontraba la fuerza para levantarse. Aprendió que la resiliencia no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos y seguir adelante. Su historia comenzaba a ser un testimonio viviente de que la voluntad humana, cuando se combina con una pizca de ayuda y mucha perseverancia, puede mover montañas, incluso aquellas que parecen infranqueables. La transformación de Elena fue profunda y multifacética, trascendiendo la mera superación de la pobreza para convertirse en un faro de esperanza. No solo terminó la escuela, sino que, con una beca y mucho esfuerzo, se graduó con honores de la universidad, especializándose en trabajo social. Su objetivo nunca fue solo el éxito personal, sino utilizar su experiencia para ayudar a otros que, como ella, se encontraban atrapados en las sombras de la calle. Abrió un centro de apoyo y educación para niños y jóvenes sin hogar, un lugar donde no solo se ofrecía comida y refugio, sino también la oportunidad de aprender y soñar. Su experiencia le otorgó una perspectiva única y una empatía genuina que ningún libro podría enseñar. Elena entendía el miedo en los ojos de un niño hambriento, la desesperación de una madre sin techo, la frustración de un joven sin oportunidades. Su centro no era solo un refugio, era un hogar de esperanza, un espacio donde los niños podían ser niños, donde podían leer, aprender y, lo más importante, sentirse vistos y valorados. Se convirtió en una voz poderosa para los desfavorecidos, abogando por políticas que protegieran y empoderaran a las poblaciones más vulnerables. La vida de Elena es una prueba irrefutable de que el éxito no se mide solo por la riqueza material, sino por la capacidad de transformar la adversidad en una fuerza para el bien. Ella no olvidó de dónde venía. De hecho, esa memoria era su motor constante. Cada logro, cada sonrisa de un niño en su centro, cada vida que tocaba, era un tributo a la niña que una vez
durmió en las calles, soñando con un futuro mejor. Su historia es un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano y de la importancia de la compasión y la oportunidad. La lección de esperanza que Elena nos deja es universal. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una chispa de luz que puede encenderse desde dentro. Su vida nos enseña que la adversidad no tiene por qué ser un punto final, sino un punto de partida para una transformación extraordinaria. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra narrativa, de reescribir nuestro destino y de encontrar la fuerza para levantarnos incluso cuando todo parece perdido. Es un testimonio de que la bondad de una sola persona puede tener un efecto dominó, creando ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo imaginable. La historia de Elena, de la calle al éxito, es más que una simple narrativa de superación. Es un himno a la perseverancia, a la fe en uno mismo y en la humanidad. Es un grito de esperanza que nos dice que, con coraje y determinación, podemos construir puentes sobre los abismos más profundos y alcanzar cimas que parecían inalcanzables. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra increíble historia de cómo la adversidad puede ser el catalizador para la grandeza. Haz clic aquí para verlo y sigue creyendo en el poder del espíritu humano.